noches, familia en Cristo. Es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este nuevo año 2023. Sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y siempre estando de la mano de Él, sabemos que todo va a salir bien, que las cosas que Él tiene para nosotros son cosas grandes y qué cosa mejor que está comenzando esta serie, ¿verdad? Esta maravillosa serie donde en lo personal siento que estamos aprendiendo mucho. Creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, para su congregación, para su pueblo. Solamente es necesario que cada uno de nosotros pongamos oído, estemos atentos al llamado y a lo que Dios quiere enseñarnos y quiere direccionarnos a cada uno en nuestras diferentes áreas de trabajo, como familia y en fin, como sociedad, como todo. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ya llevamos 2 lecciones de esta maravillosa serie de las dispensaciones, donde el pastor Jorge Rivas nos dio un amplio panorama de este tema y nuestra hermana Keila comenzó con la primera dispensación de la inocencia que nos enseñó de una manera muy amplia y creo que cada uno de nosotros aprendió mucho y agregó conocimiento, mucho conocimiento a nuestra vida. Yo estuve eh, lleno, completamente lleno del Espíritu Santo en estos 2 miércoles pasados, sabiendo que, perdón, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas y es maravilloso cómo podemos recibir esa palabra nueva y esa palabra eficaz para nuestras vidas. Si usted aún no los ha visto, mis amados, yo le invito a verlos y no perderse lo que Dios nos quiere enseñar. Esta es la segunda dispensación. Todavía hay tiempo para poder escuchar la anterior, escuchar la introducción. Eso no, realmente nos va a ayudar a nosotros a tener un panorama completamente amplio, muy amplio del tema. Doy gracias a Dios por nuestros pastores, el pastor Moisés Durón, el pastor Jorge, porque siempre, siempre están atentos al llamado de Dios, a buscar que cada uno de nosotros podamos aprender mucho de la palabra de Dios y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a orar porque ocupamos la dirección de nuestro Padre Celestial para poder desarrollar este tema, para poder tener una mente, un corazón dispuestos, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje y sobre todo también recibirlo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este bello momento. Señor Jesucristo, en esta noche te pedimos que si hay alguna necesidad específica, alguna necesidad en nuestra congregación, un hermano, una hermana necesita algo, que tú puedas obrar en su vida, Padre Celestial, que tú puedas obrar en esta necesidad. Nos unimos a esas peticiones que en lo personal no las conozco, pero sabemos que tenemos un grupo de intercesores que están ahí dispuestos a orar por cada una de las peticiones, pero también sabemos sobre todas las cosas que tú ya las conoces. Padre Celestial, bendecimos a esta bella congregación, esta congregación que salió de tu corazón, salió de tu mente, salió de tu alma, Padre Celestial, con el deseo de tener a un grupo de personas, a un grupo de hermanos dispuestos a aprender y a escuchar. Permítenos, Padre Celestial, que día a día podamos entender cuál es tu plan para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestra iglesia, en general para todo lo que nosotros nos desarrollamos. Porque es importante, Padre Celestial, que podamos estar completamente alineados a lo que tu santa voluntad. Bendice mi vida, Padre Celestial, te pido que puedas dirigirme, Padre Celestial, que seas tú el que hable en esta noche y sobre todas las cosas, Padre Celestial, que ese mensaje pueda entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y lo pongamos a disposición, Padre Celestial, de nuestras vidas para poder conocerte un poco más de lo que tú quieres enseñarnos. En ti nos quedamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la dispensación de la conciencia es la segunda dispensación que vamos a tocar
en esta semana, ¿verdad? En estas 2 semanas. Y esto lo encontramos en Génesis, en el libro de Génesis, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8. Ahí está concentrada esta dispensación. Pero la dispensación se llama la dispensación de la conciencia. Antes de entrar de lleno, es importante poder entender lo que es la conciencia y tener un concepto general y muy claro sobre esta palabra que la vamos a ir viendo durante todo este tiempo, ¿verdad? Toda esta hora que Dios nos tiene aquí para poder hablar de su palabra. Y va a ser muy importante porque usted y yo vamos a tener claro lo que Dios nos quiere enseñar a través de este bello versículo, de estos bellos capítulos, porque son 5 capítulos que vamos a ver en esta noche. ¿Qué es conciencia? Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Como tal, la palabra proviene del latín conscientia, y esta a su vez del calco del griego synesis, compuesta por el prefijo sin, que significa con, y édices, que se traduce conocimiento, es decir, con conocimiento. La conciencia también es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentimientos o sus sentidos. Así, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno. Mientras que la inconsciencia supone que la persona no sea capaz de percibir lo que sucede ni lo que pasa a su alrededor. Por otro lado, la conciencia también tiene una connotación en cuanto al sentido del deber, como reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos. De ahí que también tenga un carácter ético, pues permite distinguir al individuo entre aquello que está bien y lo que está mal, de modo que a la hora de orar pueda conducirse de acuerdo a sus valores morales. También hay un concepto de conciencia moral. La conciencia moral es aquella que nos señala si las acciones o las actitudes que tomamos son correctas o incorrectas. Como tal, la conciencia moral está sustentada en el conjunto de valores morales que ostentan el individuo. Son los valores los que orientan el comportamiento y las acciones de las personas, siendo que quien se rige por ellos procura obrar bien, correctamente, de conformidad con sus principios. La ausencia de valores, por el contrario, implica un vacío de conciencia, según el cual el individuo no se sentirá impelido a actuar de tal u otra manera. Por su parte, aquel que a pesar de actuar a su conciencia, obra malamente, empieza a experimentar aquello que llamamos cargo de conciencia. Estos son los conceptos de conciencia. Y vamos a ver cómo a través de este tema lo vamos a ir viendo y cómo va a ir desarrollando de acuerdo a cada uno de los integrantes de esta historia que vamos a ir viendo a través de las Sagradas Escrituras. Como primer punto tenemos la duración. En las Sagradas Escrituras, este periodo está contemplado desde el Génesis 3 hasta Génesis 8, como le habíamos dicho anteriormente. Se calcula que duró aproximadamente 1656 años y comenzó con la expulsión de Adán y Eva y duró hasta el diluvio. Esta dispensación demostró que la humanidad no hacía lo que agradaba a Dios, ya que estaba completamente contaminada por la naturaleza pecaminosa.
Hay 5 aspectos en notorios que fueron resaltados o que vamos a resaltar en esta primera parte cuando Adán y Eva salen del Edén. Primero, hay una maldición sobre la serpiente en la cabeza. El sacrificio que hará Jesucristo, ¿verdad? Al momento de ser crucificado y posteriormente resucitar para poder vencer a Satanás. La dispensación de la conciencia inicia en el momento en que los hombres comieron del fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos, conocieron el bien y el mal. Este periodo comienza de una manera muy dolorosa. Su salida fue en condiciones muy desfavorables para ellos. Y desde el momento que decidieron comer del mismo árbol, adquirir la conciencia para poder decidir lo bueno y lo malo. Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí la palabra de Dios nos confirma que ya ellos en este momento entendían lo que era bueno y lo que era malo. Se sintieron avergonzados. Entonces, desde ese momento, ellos eran capaces de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Como segundo punto, tenemos los escenarios de la humanidad en este periodo de la conciencia. La humanidad decide lo que es bueno y lo que es malo. La condenación cae sobre la humanidad a causa de su pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 5:12, dice de esta manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado trae la muerte y por tanto condenación. Con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la muerte física es parte de la humanidad. La única manera de estar bien con Dios es por medio del sacrificio realizado por Jesucristo. Y esto lo vemos en Hebreos 9:22. Dice así, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios nos da propósito al mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. La palabra remisión significa que otro renunció a su derecho de ser puro y tomó nuestro lugar, muriendo en la cruz y siendo cada uno de nosotros purificados por su sangre derramada. La única manera de volver al paraíso es vivir en santidad. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice la palabra de Dios de esta manera. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Desde el inicio de la humanidad, la voluntad de Dios ha sido que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Esto nos acerca a Él y es un reto para nosotros. Este pasaje de la Biblia es muy claro cuando nos enseña que sin santidad no podemos estar con nuestro Señor Jesucristo. La santidad debe ser parte de nuestra vida diaria. En los primeros tiempos, podemos recordar que la Biblia nos enseña que la humanidad, cuando quería tener perdón de pecado y buscar la cobertura de Dios, realizaban sacrificios para tener este acercamiento con Dios y buscar su perdón. Por lo que hacer sacrificios con sangre no era nuevo para ellos. En este sentido, vamos a ver las acciones de la dispensación de la conciencia. Hay varias acciones que se fueron desarrollando.
Y para esto vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 15. Génesis 4 del 1 al 15. La palabra de Dios dice de esta manera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te desviarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallara. Vamos a desarrollar este texto de la Biblia y vamos a sacar varias partes que nos van a permitir entender cómo es el acontecimiento de esta disposición. Y si recordamos, es la disposición de la conciencia. Esto significa que cada uno de los personajes que aparecen aquí saben exactamente lo que están haciendo. No tienen ellos la excusa de decir yo no sentía o no sabía que eso era bueno o que era malo. Desde el momento que Adán y Eva salen del paraíso, desde ese momento ellos adquieren esta parte de la conciencia para poder actuar conforme a lo que ellos creen y a lo que ellos piensan. Muy bien. Como otro punto de esta dispensación vamos a ver la envidia. Y lo vamos a ver, vamos a volver a leer varias partes del texto para poderlo entender y poder ir comentando cada uno de ellos. Envidia. Esto se da en Génesis 4 del 3 al 7, en estos 4 versículos de la Biblia. Lo vamos a volver a leer para tener claro cada uno de los puntos que aquí se estaban desarrollando. Génesis 4, 3 al 7 dice de esta manera. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está en puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú desearás de él. Podemos ver en esta porción de la escritura la enseñanza de Adán y de Eva hacia sus hijos, cómo deberían de agradar a Dios, la importancia de ofrendar y dar lo mejor al Creador. Esta fue una lección que sus padres, Adán y Eva, le dieron a sus hijos. Esto no fue algo que ellos adquirieron o hicieron porque querían hacerlo. Esta costumbre o esta parte de dar fue provocado por sus padres para enseñarles que tenían que dar lo mejor, ¿verdad?, a su creador. Pero también podemos ver que aun cuando hay una directriz o hay una enseñanza sobre la alabanza, sobre la adoración, sobre el dar, cada uno decide actuar o cada uno decide qué actitud puede tomar en cada caso. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice la palabra de Dios. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. La diferencia es que Abel trajo de los más gordos de ella. Ambos llevaron una ofrenda, pero la actitud y el deseo de dar lo mejor solo salió del corazón de Abel. Esto sucede en nuestros días, mis amados. Decidimos asistir a la reunión o a las reuniones que la iglesia ofrece, pero muchas veces lo hacemos por compromiso, por el que dirán, o porque no queremos tener discusiones en casa, o por costumbre, o porque nuestro pastor Moisés tiene la buena voluntad y la bendición y el agrado de siempre mandando los recordatorios para cada una de las actividades que hay durante la semana, los martes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos. Y eso es bueno, ¿verdad? Pero lo que hace la diferencia es nuestra conciencia de cómo hacemos las cosas para buscar y agradar a Dios. Si yo me siento comprometido con mi pastor Moisés para asistir a la iglesia porque me mandó el mensaje, entonces no estoy agradando a Dios. Y es lo que tenemos que ver y es lo que queremos enseñar en esta noche. Siempre Dios estará viendo nuestro corazón. Y aquí aprendemos que no importa si hacemos algo para la obra de Dios, sino cómo lo hacemos. De aquí la importancia de evaluar lo que estamos haciendo para el Señor. Cuando decidimos trabajar para Cristo, no hay poco ni mucho tiempo o poco o mucho esfuerzo. Lo que debemos hacer es dar lo que tenemos con amor y mucha alegría. La mujer derramó el perfume en los pies de Jesucristo. Lo hizo porque era lo único que tenía. La viuda entregó solo las únicas 2 monedas que tenía y hallaron gracia ante los ojos de Cristo. Nuestro Padre no nos pedirá más de lo que Él sabe que podemos dar. Si solo podemos dar 3 horas a la semana para la obra, Él sabe que estamos dando todo. Si solo podemos dar el diezmo y la ofrenda, eh, con cierta cantidad, Él sabe que esa cantidad es lo que más podemos dar o lo único que podemos dar. Así como el resto de las formas de trabajar en la obra de Dios. El dar de corazón es lo que nos lleva a hacer de olor grato a nuestro Padre Celestial. Si damos mucho, puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser algo material, lo que sea, pero no lo estamos dando de corazón, estamos actuando como Caín. Estamos llevando esa ofrenda o estamos dando solamente para salir del paso o solamente para cumplir un mandato o cumplir un deseo. A diferencia que si lo hacemos como lo estaba haciendo Abel, es que estamos dando lo mejor, lo único que podemos dar al Padre Celestial. Esto yo lo he aprendido a través de la vida. No necesariamente podemos o estar enfrascados en pasar 24 horas en la obra de Dios. Si Dios nos da el tiempo y nos da la oportunidad, con gusto lo podemos hacer. Pero también he entendido, y lo he entendido ahorita,
que cuando no lo doy de corazón, no importa lo que dé, nunca va a ser de olor grato a nuestro Padre Celestial. Como otro punto, tenemos el primer homicidio. Y para esto vamos a leer Génesis 4 del 8 al 10. La palabra de Dios dice de esta manera. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto sucede precisamente porque la humanidad tenía conciencia. Caín tenía conciencia de lo que hacía. Caín, cegado por los celos, desarrolla un plan para matar a su hermano Abel. La invitación de Caín para salir al campo denota que éste llevaba su tiempo tratando o tramando la muerte de su hermano. La Biblia dice que Caín se levantó contra su hermano. No hubo una discusión, no hubo oportunidad para que Abel se defendiera. El plan de Caín, cegado por los celos, era quitar la competencia. Como podemos ver aquí, una solución a este problema bastaría con un cambio de actitud hacia Dios de parte de Caín. Si él hubiese entendido que su hermano recibió el agrado de Dios en su ofrenda, no porque había llevado cualquier cosa, sino porque se había esmerado por llevar lo mejor que él tenía. Si Caín hubiese entendido que un cambio de actitud y un cambio de conciencia le hubiese permitido a él ver las cosas que Dios tenía planeado para su vida. Lastimosamente, los celos lo cegaron y cometió el primer homicidio. Caín no logró entender lo que es la voluntad de Dios a través del servicio, de la honra, de la humillación, de la humildad y de poder dar lo mejor al que se merece lo mejor. Muchas veces nosotros pasamos por lo mismo. Buscamos la iglesia perfecta o el pastor perfecto o el cuerpo de líderes perfecto. Nos alejamos de la presencia de Dios, acorpados por lo que creemos que está mal, según nuestra conciencia. Pero todo podría cambiar si buscamos esa relación que Dios quiere que tengamos. Si aprendemos a dar lo mejor de nosotros a nuestro Padre Celestial. No importa. No importa si el domingo en la mañana, esas fueron las únicas 2 horas que pudimos dedicarle a Dios porque nos tocó trabajar, porque nuestro trabajo no lo permite, o por alguna enfermedad, por lo que sea. Pero si esas 2 horas nosotros la damos de corazón y la damos con un corazón sincero, Dios va a recibir esa ofrenda con olor grato. Una nueva maldición por causa del pecado. Este es otro punto de lo que estamos viendo. Y vamos a leer Génesis 4 del 11 al 15. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y en tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. A causa del pecado de Caín, Dios envía una fuerte maldición sobre él y sobre su descendencia. Desde el principio podemos ver que siempre el pecado es lo que nos aleja de la presencia de Dios. Y a pesar del castigo para Caín,
nunca vemos una actitud de arrepentimiento. Estaba tan cegado del pecado que si él se hubiese humillado ante Dios, él lo hubiese perdonado. Es mi opinión personal y así lo creo. Porque Dios es lo que espera de nosotros, que nosotros nos humillemos cuando hemos sentido que nuestra conciencia nos dice que hemos actuado mal. Como otro punto, vamos a ver lo que es la relación espiritual versus la maldad. La Biblia nos habla de dos simientes o dos tipos de razas. A partir de, de Caín, Caín sale completamente hacia el mundo, sale solo, pero él tiene su descendencia. Y vamos a ver el impacto de esta descendencia y cómo a través del tiempo la humanidad eh, es alcanzada también por esta maldad, por la maldad de la ascendencia de Caín. Vamos a leer Génesis 4, 16 al 22. Génesis 4, 16 al 22 dice de esta manera. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Esta es la simiente de Caín y su descendencia. Esta era una raza con acciones completamente perversas. ¿Por qué leemos esto? Porque podemos entender que Caín tuvo familia, tuvo descendencia y se cumple la maldición de Dios sobre él, ¿verdad? Y esta era una raza completamente perversa ante los ojos de Dios. En ellos habitaba la maldad, habitaba solamente el pecado, completamente el pecado. Vamos a leer Génesis 4, 25 al 26 y aquí vamos a ver la contraparte de lo que la descendencia de Caín tenía. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y aconteció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, hablando de Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta parte la vamos a tener ahí en mente porque va a ser muy importante más adelante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A diferencia de la descendencia de Caín, esta descendencia de Seth comenzó a invocar el nombre de Jehová. Génesis 5 del 5 a 8 dice de esta manera. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán
930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Esta es la simiente de Set. Podemos recalcar el versículo 4:26b que dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La simiente de Set comenzó a invocar el nombre de Jehová. Esta es la contraparte de lo que pudimos ver en la descendencia de Caín. Esta simiente era diferente, siempre buscando la voluntad de Dios. Era una simiente apartada, era un pueblo apartado, era gente que se dedicaba a glorificar el nombre de Dios. Dos razas en la tierra con diferentes formas de pensar y de actuar. Esto siempre ha existido en la humanidad. La relación de la actitud buena y correcta contraria a la actitud desafiante, corrupta y que lleva a la perdición. Cuando tenemos claro cómo debemos de ser, cómo debe ser nuestra actitud hacia Dios y reconocer que solo teniendo una conciencia de verdaderamente saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos acerca y lo que nos aleja de Él, entenderemos que no podemos mezclar lo bueno y lo malo. ¿Qué es una función de buscar a Dios? No existen los puntos medios. No podemos tener puntos medios con Dios. Eso significa que cada uno de nosotros debemos definir nuestra relación con Dios de acuerdo al conocimiento y el deseo de tener una relación íntima con Dios. La maldad de la humanidad, la mezcla de acciones espirituales con acciones mundanas no se pueden llevar a cabo. No podemos llevar una vida espiritual a medias creyendo que podemos tener rasgos de acciones espirituales juntamente con el pecado. La maldad de los hombres es otro punto que vamos a ver en esta parte. Esto está en Génesis 6 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que nacían de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La mezcla de la simiente trajo aún más pecado a la humanidad, dice el capítulo 6 del 1 al 2. La mezcla de la simiente trajo aún más pecado a la humanidad. La mezcla de dos razas que no eran compatibles produjo más pecado a la humanidad. Génesis 6 del 1 al 2 dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas,
que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El problema en esto no fue que se unieran entre sí. El problema fue que los hijos de Dios se olvidaron de hacer lo correcto y se dejaron influenciar por las actividades pecaminosas que estaban a sus alrededores. Ellos tenían la tarea de llevar una actitud recta y enseñar de Dios a sus parejas. Lastimosamente decidieron alejarse de Dios y vivir en pecado. La palabra de Dios dice que los hombres buscaron mujer, esposas, fuera de su entorno, fuera de esa raza que había dejado pura precisamente para que no se contaminara. Lastimosamente, al mezclarse, estos hombres que conocían de Dios prefirieron no ser aquellos que llevaran el mensaje o aquellos fueran eh, que pudiesen influenciar sobre sus parejas para llevar el verdadero mensaje. Lo que ocurrió fue lo contrario. Ellos fueron influenciados hacia el pecado. Lo que pasó en este momento, entonces que el pecado creció en la humanidad. El pecado empezó a esparcirse sobre toda la faz de la tierra. Y cada vez el nombre de Dios se nombraba menos. Esto lo podemos llevar a nuestros días. ¿Qué cosas somos partícipes sabiendo que no están bien ante los ojos de Dios? Muchas veces me tocó elegir entre lo que es correcto y lo que no. No siempre fui transparente ante los ojos de Dios. Y sé que por su gracia y por su amor tuvo que corregirme y enseñarme su voluntad. En el tiempo de Noé, el carácter del pecado humano se manifestó de dos maneras: la lujuria sexual y la violencia. Desafortunadamente, en nuestros tiempos, esto no ha cambiado. La inmoralidad, la impiedad, la pornografía y la violencia dominan esta sociedad. ¿Qué quiere decir? Que aún nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener mucho cuidado a no ser contaminados por el mundo. Hay muchas cosas en las cuales el mundo nos puede atraer y tenemos que estar claros y tener esa conciencia completamente clara de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros no nos podemos contaminar del mundo. Somos del mundo, pero no pertenecemos a él. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Esto significa que usted y yo tenemos que estar completamente con los ojos abiertos, esperando y buscando siempre la voluntad de Dios, orando sin cesar para que nos aleje cualquier cosa que nos pueda contaminar. Parece mentira, pero hay muchas decisiones en nuestras vidas que tenemos que tomar en este ámbito de no contaminarnos. Nuestro matrimonio, la relación de noviazgo, la relación de noviazgos, la relación de negocios, la relación de amistades. ¿Qué amistades son aquellas que no nos traen cosas buenas a nuestras vidas, sino por el contrario, que están ahí tratando de influenciar para que nuestra vida cambie? Somos parte o hemos sido parte en este mundo muchas veces de este tipo de situaciones. La Biblia nos enseña que es decisión nuestra, es conciencia nuestra hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero cuando hacemos lo bueno, estamos siempre buscando la voluntad de Dios. A diferencia que si decidimos hacer lo malo, las consecuencias van a ser graves para nuestra vida, como lo hemos venido estudiando.
como un último punto, vamos a ver la gracia de Dios. Esto está en Génesis 6, 8 al 12. La palabra de Dios dice de esta manera. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaban corrompidas, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios destruyó a todo ser viviente en la tierra y la maldad en ella. Toda la simiente de Caín fue destruida durante el diluvio. Pero también podemos ver que Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Si ellos hubiesen vuelto sus ojos a Dios, nada les hubiese pasado. Pero también podemos ver que la simiente de Set fue cuidada y fue salvada de la destrucción. Noé es descendiente de Set, de aquel pueblo que decidió buscar a Dios. Y ayer estamos hablando con Sarita precisamente de esto. Cuando salíamos de la iglesia, miramos eh, una pareja de jóvenes, una pareja, eh, no sé si eran matrimonio o eran novios, se miraban bastante jóvenes y, y nos dio alegría verles a ellos agarrados de la mano con esa disposición de ir a la iglesia juntos. Y decíamos con Sarita, qué bonito y qué hermoso es ante los ojos de Dios ver a una pareja de jóvenes buscar de su presencia juntos. Desde ya creo que es un matrimonio bendecido por Dios. Cuando buscamos de Dios, cuando nuestra pareja, cuando nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos ese punto en común que es Dios, entonces todas las cosas salen a bien, salen para bien. Y es lo que tenemos que entender. Y nos alegraba y decíamos eh, que tenemos que orar por nuestra juventud, tenemos que orar por aquellos niños, aquellos jóvenes que van creciendo, aquellos que tienen ya la decisión o que están tomando decisiones de su vida, de formar matrimonio, de formar una nueva vida, de formar una nueva experiencia. Es importante que sea Dios, es importante que lo que estén decidiendo sea conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La gracia de Dios siempre ha estado con la humanidad, aun cuando la conciencia del hombre es direccionada hacia lo humano. Dios siempre busca la forma de hacer entender a la humanidad la importancia de hacer lo correcto. En el versículo 8 de esta porción de la Biblia, habla que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de la maldad de aquellos días, Dios encuentra en Noé a un hombre que todavía busca la comunión con él y que era justo. Él se mantuvo separado de la moral perversa de la sociedad que le rodeaba. Esa actitud de Noé trajo gracia de Dios por su fe y su andar con Dios. Y podemos ver también que sus 3 hijos eran parte de esa maravillosa actitud de Noé hacia Dios. También sus hijos eran parte de ese olor grato hacia Dios. Podemos ver que era una familia que no se dejó corromperse de lo inmoral que estaba a su alrededor. Y como les decía anteriormente, a veces no es fácil. Estamos tan presionados por la sociedad o estamos presionados por amigos o por trabajo o por muchas otras cosas. Pero cuando decidimos hacer lo correcto, Dios, Dios está ahí para respaldar nuestras vidas siempre. La salvación en estos días se encuentra exactamente igual, por la misericordia y la gracia de Dios con nosotros, que la encontramos por medio de la fe. El hombre, por el dictamen de su conciencia, tenía la responsabilidad de hacer
todo el bien que le era conocido y evitar todo el mal, cual era consciente, acercándose a Dios mediante sacrificios. Lamentablemente eso no funcionó, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y el resultado fue que en el tiempo de Noé la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo el mal. Y Dios decidió acabar con la raza humana absolutamente ya pervertida. Y solo Noé y los suyos escaparon de este juicio de destrucción. En este sentido, esta dispensación termina también, aunque los hombres, incluidos Noé y los suyos, siguieron con sus conciencias como hasta ahora. La autodeterminación significa que en esta dispensación Dios le dio al hombre la libertad de seguir o dejarse guiar por lo que dicta su propia conciencia. Esta fue la forma de tratar de Dios con el hombre en esta dispensación. El hombre, por medio de su conciencia, tenía que decidir o autodeterminarse a hacer lo bueno o la voluntad de Dios y apartarse de lo malo que desagrada a Dios. La responsabilidad del hombre era hacer lo bueno que su conciencia aprobaba y apartarse de lo malo que su conciencia reprobaba. Mis amados, es para mí o ha sido para mí un placer haber estado desarrollando este maravilloso tema. Dios, eh, como lo ha hecho anteriormente, cada vez que escucho un mensaje, escucho su palabra, entra en mi corazón de una manera increíble y abre la mente, abre mi mente y me permite entender realmente lo que Dios está esperando de mi vida para con Él. Así como esta dispensación pasó, ¿verdad? Esto ya no va a volver, ¿verdad? Esta dispensación eh, tenía su tiempo, tuvo su tiempo. Nosotros podemos aprender de ella y por eso es que estamos desarrollando estos temas, porque aunque ya pasaron, son temas que ya se desarrollaron en la historia, pero nos permiten a nosotros tener conciencia y conocimiento de nuestras acciones conforme a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Mis amados, nunca es tarde para volver a los caminos de Dios. Nunca es tarde para decirle perdón. Nunca es tarde para humillarse. Y tampoco es tarde para dar lo mejor de nosotros a Él. Que seamos nosotros ese sacrificio o ese olor grato, ¿verdad? Para Él, que nosotros hagamos su ofrenda, una ofrenda que Él acepte, una ofrenda que realmente nos diga, sí, eso es lo que quiero de cada uno de ustedes. Mis amados, ha sido un verdadero placer estar desarrollando este tema y les bendigo enormemente. Les esperamos el viernes, sábado y el domingo, ¿verdad? En la iglesia. Que cada uno de ustedes sea infinitamente bendecido por nuestro Padre Celestial.